Buenas tardes, doctor Javier Garcés. En esta oportunidad nosotros alumnos de la Universidad San Martín de Porres, cursando el curso de tesis 1, tenemos el agrado de conversar con usted, especialista en materia de droga, y quisiera también saber un poquito qué es lo que opina usted con respecto al droga, significado en el Perú, y tal vez si hablamos un poquito más específicamente con respecto a Lima. Muchas gracias, Wendy, muchas gracias, Rubén, por venir a visitarme aquí en mi oficina para poder discutir los temas vinculados al drawback y hacer breves comentarios que puedan incrementar el esfuerzo que ustedes hacen por investigar un tema tan apasionante como es el tema del drawback. Respecto al tema del drawback, ¿qué podemos decir? Que es un mecanismo de incentivo al exportador, que es un sistema que se viene aplicando en el Perú desde el año 1995 con singular acierto, que el incremento de las exportaciones se refleja directamente también en el aumento de la solicitud de restitución de derechos arancelarios, y que en los últimos tiempos la demanda de los productos peruanos en el extranjero se vio disminuida debido a la crisis financiera en el mercado norteamericano, y eso obligó a que el gobierno en el año 2009, por ejemplo, incrementara la tasa al 8%. Esa fue una medida temporal, pero significó para el exportador un alivio desde el punto de vista de la competitividad, porque al caerse la demanda de productos peruanos en el mercado extranjero, la única alternativa para que el exportador no perdiera competitividad era incrementar la tasa al 8%, lo cual permitió el objetivo de no frenar el crecimiento económico y lograr que un sector tan activo como es el sector exportador mantuviera el estándar de crecimiento como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Cuando hablamos de incentivos, hemos conversado con otros especialistas y nos dicen que más allá de un incentivo es un tema de subsidio. Entonces me dicen, no, pero esto es un subsidio. Entonces, ¿por qué ustedes, qué necesidad tienen de hablarse del drawback y no se enfocan en otros temas, por ejemplo? Bueno, debo dejar claro que mi posición personal es que el drawback de ninguna manera constituye un subsidio. Y hay tres razones fundamentales que soportan esta idea. En primer lugar, para hablar de subsidio tiene que haber un propósito deliberado del gobierno peruano por financiar al exportador a cambio de nada, solo con el propósito de que daño perjudique a la economía de un tercer país. Y eso no es lo que ocurre en el Perú. Lo que en el Perú ocurre es una suerte de requisitos formales de carácter tributario que el exportador está obligado a cumplir para acceder a este beneficio. Por ejemplo, no es posible admitir a trámite una solicitud de drawback si es que se trata de un simple comercializador de productos exportados. Para ser beneficiario del drawback se necesita acreditar la condición de productor y exportador a la vez. Es decir, el exportador tiene que haber participado del proceso productivo, ya sea directa o indirectamente, acreditando además el uso de al menos un insumo importado que haya pagado el 100% de los derechos arancelarios cancelados con la declaración de importación sin haberse acogido a ningún beneficio tributario tipo tratado de libre comercio o acuerdo comercial o rebaja arancelaria o exoneración. Ese es un requisito. La otra razón por la que consideramos de que no es un subsidio es porque desde nuestra óptica el Perú concede escasamente el 5% del valor sobre exportación como beneficio. Sin embargo, tenemos conocimiento que en otras partes del mundo el tema del drawback sí puede ser de repente sometido a un tipo de discusión o discrepancia, porque las tasas que ellos aplican para conceder ese beneficio no guardan proporción con este tipo de incentivo tributario. Muy por el contrario, hay naciones en las cuales se han establecido tasas del drawback por encima del 10%. Ahí sí podríamos nosotros hablar de un subsidio, porque se estaría dañando directamente la competitividad y afectando a un tercer estado, a un tercer país. Y la otra razón poderosa es que el que solicite el drawback no se presenta ante el Estado como si fuera una suerte de cajero automático. O sea, esto no es así. No sucede como en otros países en el que yo presento mi solicitud y en automático conceden el beneficio. No. Aquí en el caso peruano,
para tener derecho al drawback es necesario, desde la duda provisional de exportación, por ejemplo, anunciarle al Estado peruano el deseo de acogerse al drawback colocando el código 13, lo cual despierta la posibilidad del Estado de poder fiscalizar, controlar y verificar que el beneficiario esté cumpliendo estrictamente con los requisitos del drawback. Doctor García, el año 2009, como decía usted, incrementaron la tasa del monto a restituir, que es el 8%. Mi pregunta sería, ¿por qué estos años no están incrementando cuando también hay una crisis en el tema del tipo de cambio, por decir, y la crisis viene enfrentando el mundo en sí por la crisis? ¿Por qué hoy en día no se ha incrementado también, al igual como en esos tiempos, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos por tradición la tasa del 5% del valor FOB de exportación. Esa tasa del 5% obedece a un estudio técnico que se hizo en el sector de economía y finanzas en el año 95. Seguro en este momento ustedes dirán, pero ya del 95 al día de hoy no han pasado tantos años y a lo mejor ya no está vigente. Pero cuando se hizo el estudio en ese año, entiendo que se evaluó la capacidad que tenía Tesoro Público y la Caja Fiscal para conceder este beneficio sin afectar la operatividad del gobierno, del Estado, la atención de los gastos corrientes. Y entonces no sería responsable, entiendo yo, aplicar una tasa superior al 5% en cualquier momento o a perpetuidad si es que no se hace un nuevo estudio técnico y se evalúa, en primer lugar, la capacidad que tiene el Estado para atender estas solicitudes. Como lo dije inicialmente, las exportaciones, miren, se están duplicando cada 5 años. ¿Ok? O sea, en el gobierno de Toledo se llegaron a la cifra de $20.000 millones, en el gobierno de García a $45.000 millones, y todos esperamos que al terminar este gobierno de Ollantumala se supere la barrera de los $90.000 millones, porque esa es la aspiración como Estado, como país. Entonces, si nosotros decimos que al mismo ritmo al que crecen las exportaciones van a crecer las solicitudes de drawback, mucho me temo que no será posible incrementar la tasa si es que existe mayor número de solicitudes por un tema de caja fiscal, de necesidad de recursos, también para atender otros gastos sociales, gastos corrientes y otros proyectos que también el Perú debe emprender. Podríamos entonces especular que si es que se aumentan estas exportaciones y las solicitudes de restitución van en aumento y de repente a gran escala, ¿podríamos decir que tal vez la tasa pueda disminuir en algún momento? Bueno, eso ya sería una decisión de tipo político más que económico. Lo que sucede es que en el tema del drawback, yo siempre he sostenido desde el punto de vista académico que aquí debe primar el sentido técnico más que político. Es decir, por encima de las vicisitudes que pueda traer la economía en el tiempo, siempre es importante no perder de vista un horizonte. Y el horizonte del Perú es mantener las 3 palancas de desarrollo de la economía. Una de las palancas es la exportación. Y la exportación crece debido a un conjunto de factores, un conjunto de incentivos que no solamente vienen de parte del Estado, también están de parte del sector privado, que apuesta, que invierte, que procura ampliar la oferta exportable, que aproveche el envión que han dado los productos llamados commodities, los productos mineros, para hoy ofrecer alternativas como por ejemplo el sector agroexportador. Y entonces considero, desde mi modesto punto de vista, que disminuir la tasa del drawback sería un despropósito. Muy por el contrario, en lugar de conseguir el ansiado objetivo de seguir incrementando y duplicando cada régimen de gobierno el número o el volumen de exportaciones, el efecto sería el contrario. Si reducimos esta tasa, no sería conveniente desde mi punto de vista. Hablando del tema de cuán beneficioso ha sido para nuestro país el tema de aplicar el drawback, cuán beneficioso ha sido para las empresas, usted tal vez tiene algún concepto de qué sector ha sido más beneficiado en la ley del drawback. Muy buena pregunta. A ver, si nos preguntamos cuál es el sector más beneficiado en el tema del drawback, podría decir sin lugar a dudas que el primer sector ha sido el sector agroexportador. Claro. Sí, es el principal beneficiado. ¿Ok? En segundo lugar es el sector textil. Esos son los 2 grandes sectores que desde nuestro punto de vista hoy obtienen el mayor volumen de los beneficios. ¿Y en qué se basa nuestra apreciación? Bueno, no hay más que revisar las cifras de las toneladas métricas de ají, páprica, pimiento pitillo, limón piurano, los mangos, los espárragos que salen hoy al mundo y conquistan mercados tan competitivos como por ejemplo la palta fuerte, la palta Hass. Y en el sector textil no cabe ninguna duda que el algodón Pima ha conquistado diferentes mercados
y el producto peruano, el producto textil es prestigiado, es aceptado, no solo en el mercado norteamericano, hoy estamos ingresando al mercado europeo, estamos ingresando al sudeste asiático y todo hace suponer que ese crecimiento se mantendrá porque tenemos reservas, tenemos condiciones para seguir exportando. Claro, entonces, hablando, podríamos hablar de repente de algunas empresas específicas que han sido beneficiadas de repente a comparación de otras. Bueno, podemos decir que la gran empresa, o sea, la empresa grande, la empresa que ya tiene infraestructura, logística, que tiene capacidad instalada, es la que beneficia o recibe beneficios mucho mayores que las pymes y las MIPES. Entonces, quizás ahí habría que hacer un ajuste, ¿no? O sea, desde el punto de vista técnico o operativo, pienso que una alternativa podría ser, por ejemplo, dando sugerencias para el estudio de la tesis que ustedes vienen desarrollando, sería disminuir la tasa mínima para acceder al drawback. Hoy la tasa mínima son $500. Entonces, decirle a una pyme o a una MIPE que empiece a exportar a partir de los $10.000 para tener el primer cheque del drawback es como que prácticamente complicarle un poco su inicio, ¿no? de operaciones. Quizás si lo reducimos a la mitad, pienso yo, sin caer esto en un tema político, ¿no? de favoritismo a un sector, pero pensando siempre en el crecimiento del país, si pudiéramos reducir a $5.000 la tasa mínima para acceder al drawback, quizás esa sería de repente una de las principales oportunidades que tuvieran las empresas unifamiliares, las MIPES o las pymes, para ingresar a este beneficio de manera directa, a lo cual podemos sumar el beneficio del sistema Exporta Fácil, con lo cual habríamos logrado el ansiado objetivo de también llegar a este sector que hoy obviamente le es un poco complicado ingresar al tema porque hay que acumular un conjunto de exportaciones para llegar a los primeros $10.000 y corren el riesgo de que los 180 días de vigencia de las DUAS se venzan porque obviamente no está en capacidad para poder seguir exportando rápidamente en ese plazo tan corto y puede perder vigencia de DUAS y perder la oportunidad de acumular su primer cheque de drawback. Justamente, doctor Uyarse, habíamos indagado por CISEX las empresas que exportan y que son MIPES, de las cuales encontramos a personas naturales que también exportan. Así es. Pero ninguna de ellas se ha acogido al drawback en los últimos 5 años que hemos indagado a través de SUNAT. Entonces, quisiera saber, en este caso, ¿cuál sería la hipótesis que tiene usted por el que ellos no se han acogido al drawback? ¿A través de esa información? A ver, voy a ensayar una respuesta. La experiencia nos dice que el pequeño empresario, el pequeño exportador que recién ingresa al sistema, se enfrenta a dos grandes dilemas. El primer dilema es que para hacer exportaciones se necesitan grandes inversiones. Se necesita tener un mercado que esté en capacidad de compra y de consumo y se necesita tener la capacidad instalada para la demanda que el consumidor en el mercado extranjero exige o pide para el producto peruano. Y el otro gran tema es que si se quieren acoger a beneficios tributarios tales como el drawback, surge un temor del exportador y el temor es fundado. Tiene un temor respecto a la capacidad que va a tener para lograr instalar en su empresa un área dedicada a la presentación de solicitud de drawback que le permita pasar con nota aprobatoria cualquier fiscalización o control de la SUNAT en el futuro. Y entonces es allí donde se requiere trabajar intensamente para simplificar un poco más los requisitos para este sector, sin descuidar la labor fiscalizadora y control, pero dándole algún tipo de, vamos a llamarle, orientación o algún tipo de repente de facilidad para el acogimiento. Quizás sea el momento oportuno para no solamente disminuir el monto mínimo para acogerse al drawback para este tipo de empresas, sino asimismo crear bajo el sistema Exporta Fácil un mecanismo electrónico que permita que este pequeño o mediano empresario pueda acceder al beneficio desde el inicio del trámite Exporta Fácil, abriendo la oportunidad que la administración tributaria lo pueda supervisar o fiscalizar, pero también dándose el respiro y la oportunidad de confiar en el sistema. No lo hace por desconocimiento, por desconfianza, por descontrol o simplemente porque considera que ese beneficio solo está previsto para la gran empresa y él piensa que aún no está en condiciones de solicitarlo. O tal vez será porque tienen la fiscalización, porque tal vez muchas de ellas pueden ser informales, vender de manera ilegal, algo. Ese es un gran tema. Si el temor es por el tema de la fiscalización, significa entonces que este requisito, que es el drawback, no es un subsidio, muy por el contrario, es un beneficio tributario sujeto a formalidades legales obligatorias,
En consecuencia, el primer tip que deben ustedes ensayar en su tesis es que para acogerse al drawback, primero la empresa beneficiaria tiene que formalizarse en el mercado peruano, con RUC, con licencia de funcionamiento, con autorizaciones sectoriales, con permisos, y teniendo un sistema contable transparente que permita demostrarle a la administración aduanera, ¿cierto?, la honestidad con la que trabaja y hace sus operaciones de exportación, y asimismo la transparencia con la cual accedió al beneficio. O sea, no es novedad que determinadas empresas tienen años gozando del drawback y las fiscalizaciones jamás han sido materia de observación. Y eso lo han conseguido solamente capacitando a su personal, entrenándose válidamente en los requisitos, cambios normativos y a su vez también confiando en la transparencia, la imparcialidad y el profesionalismo de la administración aduanera, quienes cuando fiscalizan y controlan y directamente inciden en los aspectos formales del acogimiento de este beneficio. Entonces podríamos decir que indirectamente el drawback impulsa la formalidad dentro de estas empresas que quieren acogerse. Claro, un mecanismo de incentivo a la formalidad aduanera, a la formalidad tributaria es el drawback. El drawback no se concede de ninguna manera al sector informal. Es peligroso, riesgoso que alguien que está haciendo exportaciones en el sector informal intente acogerse al drawback porque se convierte pues en presa fácil de cualquier tipo de sanción aduanera, sanción tributaria o delito penal. Pues, doctor Villarce, una pregunta más. El Perú es considerado a nivel Latinoamérica que es uno de los pocos países que utiliza el drawback simplificado. Quisiera saber qué tipo de drawback utilizan los demás países para considerarlo al Perú uno de los pocos países que utilizan el drawback simplificado, ¿no? ¿Utilizan más el calculado, algún otro tipo de drawback que se haya creado en otros países? A ver, es importante tomar como referencia el origen del drawback en el Perú. El origen del drawback en el Perú nos remonta al año 95. En 1995, cuando desapareció el CERTIX como incentivo para el exportador, el Estado peruano se hizo una gran pregunta. ¿Y ahora qué mecanismo inventamos para tratar de favorecer las exportaciones? Porque todos nuestros países vecinos ya estaban trabajando en incentivos. Y entonces, nuestra referencia cercana fue Chile. El gobierno chileno ya venía aplicando un procedimiento simplificado. Y el procedimiento simplificado consiste en que el Estado decide devolverle al exportador un porcentaje del valor FOB, sin que esto tenga relación directa con el monto de los derechos arancelarios que pagó por el insumo importado. Distinto es el caso del drawback calculado o escalonado, en cuyo caso hay que devolverle exactamente el monto de los tributos que pagó por aquella materia prima o insumo que es transformado y luego exportado. Ahora, existen el concierto de países, obviamente, esos dos grandes grupos, ¿no? O sea, hay países que ya vienen aplicando el drawback escalonado, el drawback calculado y lo hacen con singular acierto, ¿no? Un caso cercano también es Argentina, ¿no? Argentina, el gobierno argentino aplica el sistema del drawback en función a los tributos que se paguen también y lo acumula con el IGB, con el IVA. ¿Okay? Entonces hacen ese doble cálculo para conceder el beneficio de manera exacta respecto al monto de los tributos que efectivamente se involucraron al momento de traer el insumo importado y transformarlo. En nuestro caso, no podríamos afirmar que somos uno de los pocos países que nos dedicamos al sistema simplificado, pero sí podemos decir que el sistema que venimos aplicando nos ha dado resultados y los resultados se miden cuantitativamente. Recordemos las cifras. Cada 5 años el Perú viene duplicando el volumen de exportaciones y eso tiene una sola respuesta. Hay mayor capacidad de inversión extranjera, hay mayor capacidad de apuesta por los empresarios peruanos que siguen abriendo fronteras para exportar, pero también existe el respaldo del gobierno devolviéndole ya sea el drawback a través de las administraciones de aduanas o en la devolución del IGB, saldo a favor del exportador a través de SUNAT. Miren que todos los beneficios están vinculados al pago exacto de los tributos. Cuando hablamos del drawback simplificado en general en nuestro país, ¿qué inconvenientes usted ha encontrado para poder aplicarlo en sí las empresas? O sea, las empresas, ¿cuáles han sido los mayores inconvenientes? A ver, un primer inconveniente que nosotros siempre hemos detectado es el tema de la producción por encargo. El exportador que no tiene su propia capacidad de planta instalada para producir un bien y exportarlo, necesita encargar a un tercero la producción. Y tanto el Decreto Supremo 104/95F como el procedimiento INTA PG07 consagran el hecho de que el exportador puede encargar a un tercero la producción y si le encarga a un tercero la producción
debe cumplir dos requisitos mínimos. Primer requisito, la factura de servicio de producción por encargo, que debe ser emitida con fecha anterior al embarque y propiamente con fecha anterior de la mercancía al ingreso a zona primaria, porque se supone que si va a realizar el embarque de exportación, cuando la mercancía entró a zona primaria ya no está sujeta a verificación, control o modificación por parte del exportador, ya está bajo potestad aduanera. Es un primer tema. Un segundo tema es aquel vinculado a el proceso productivo en sí. Pues ahí corre un gran riesgo, porque ese riesgo trae como consecuencia que el exportador tenga necesariamente dentro del proceso productivo, incluya aquellas mercancías que hayan pagado el 100% de los derechos arancelarios y no vaya a cometer el error de incluir materias primas o insumos que ingresaron con beneficios, que no pagaron tributos porque son nacionales. Entonces pierde el control. Cuando pierde el control, asume riesgos, ¿no? Ese es un problema. El otro problema es cuando sale a comprar insumos importados en el mercado local. ¿Por qué es un problema? Porque sale a comprar a la tienda, ¿ok? Y el que le vende no necesariamente es el importador. Y resulta que el procedimiento le obliga a presentar, además de la factura de la compra local, copia de la DUA de importación, que a lo mejor no lo tiene, que se lo está vendiendo, y una declaración jurada, donde el que le vende le está diciendo: yo declaro bajo juramento que esta materia prima es insumo y yo estoy pagando todos los tributos y no se ha cogido ningún beneficio. Y el que le vende le dice: no, si esa factura, esa declaración jurada, ¿para quién es? Para Sunar, no te firmo nada, le dice. Profesor, y cabe una pregunta aquí, ¿no? Si la MIPE es exportadora, pero a la vez también distribuye o vende a nivel local, a nivel nacional, ¿no sería también algo complicado para ellos poder demostrar a SUNAT o a través de la contabilidad, poder, digamos, repartir de esa manera, cómo demostrar que es local esto, cómo es esto para la exportadora? Sí. Claro, bueno, ahí entra a jugar un rol protagónico el registro contable. El secreto del drawback también va por el lado del registro contable. O sea, cuanto más transparente o eficiente sean los reportes o registros contables, más éxito tendrá esta pyme o MIPE para acercarse al drawback. No es complicado el hecho de, del total de la producción, separar un porcentaje para exportar. Eso no es complicado. Lo complicado es traducirlo en registros contables que de manera fidedigna, cierta, permitan demostrar que en ese lote que se está exportando se están cumpliendo los requisitos que establece el drawback. Sí, justamente déjeme contar el tema de que yo entrevisté a un contador que también solicita drawback. ¿Ya? A la gente se dijo que esa parte es la más difícil y hay que ser muy tedioso para poder dividir contablemente lo nacional con lo que exporta. Claro, claro. Lo cual demuestra que no es imposible. O sea, es tedioso, es trabajoso, es laborioso, pero no es imposible. Y la mejor prueba es que las empresas exportadoras que hoy lideran el mercado nacional solicitando drawback no tienen como único destino el mercado extranjero, también venden el mercado local y lo venden a nivel nacional. Entonces, ¿cómo ellos sí han sido capaces de controlar contablemente sus existencias, su producción, que lo hacen a gran escala, y no lo puede hacer una pyme y una MIPE? Yo no digo que sea imposible, no digo que sea fácil, es laborioso, es verdad, pero el sistema contable tiene esa riqueza, ese valor agregado, el tratar de traducir en papeles, en asientos contables, el lote del total de la producción que va al mercado extranjero para ser sometido a revisión y control por parte de las áreas de auditoría interna de la empresa y también las áreas auditoras de SUNAT. Un poco enmarcando lo que es nuestro tema de tesis, que es qué tan viable sería aplicar el drawback escalonado en Lima, específicamente en el sector textil de las pymes. Usted, con respecto al drawback escalonado, ¿nos podría definir este tema? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas dependiendo de repente de la experiencia de otros países? Bueno, si nos adentramos al sector textil, podemos decir que la ventaja del drawback se da en la medida en que el sector textil podría utilizar un botón, un cierre, una etiqueta para acceder rápidamente al drawback, teniendo en cuenta que el resto de insumos son nacionales. Esa es la gran ventaja, enorme ventaja. O sea, basta con que ingrese a nuestro mercado un solo insumo importado pagando los derechos arancelarios para acceder al drawback. Ahora, la experiencia ha demostrado que con el transcurrir del tiempo el Perú viene ganando presencia en el mercado extranjero. Y esa presencia la gana fundamentalmente por la calidad de sus productos. La experiencia también ha demostrado que el Perú se ha convertido también en una de las sedes obligadas
para una serie de eventos y ferias, tanto en el sector textil, el sector agropecuario, ¿ok? No por gusto se ha declarado este año el Año Mundial de la Quinoa. Entonces, todos esos factores hacen posible que el Perú se encuentre en una posición expectante ahora para seguir aprovechando al máximo el crecimiento de las exportaciones. O sea, el tema de fondo aquí está en el nivel de la infraestructura logística. Ya el tema no es por el lado normativo del drawback, el tema va por el lado logístico. Se necesita gran inversión del gobierno peruano para desarrollar mayores puertos, aeropuertos, canales, carreteras, caminos que hagan posible el libre flujo de la mercancía. Doctor Garcés, el drawback permite promover las exportaciones, ¿no? Entonces yo quisiera saber, se me fue la idea de lo que iba a preguntar. O sea, digamos que el exportador necesita solicitar el drawback, pero le rechazan más por el tema de presentar documentación nacional y no tanto cuando lo solicita a través del CISEX. Entonces, queremos ver por qué tanta es la diferencia en las aprobaciones por parte a través de la ventanilla, o sea, del medio electrónico, digamos así, y a través de la solicitud nacional no es tan complicado, digamos, para ellos, que es más probable que le puedan rechazar. A ver, esa es una percepción no tan cierta. La experiencia ha demostrado que el volumen de rechazos en materia de solicitud de drawback que se meta por ventanilla cada vez es menor. ¿Y por qué es menor? Porque al inicio, obviamente, el exportador, cuando presenta su expediente por las ventanillas de aduana, evidentemente, como es nuevo, comete algunos errores producto de la inexperiencia, la falta de información o la falta de asesoría de repente, ¿ok? Pero va un momento en el que va adquiriendo algunas destrezas y va presentando los documentos de manera ordenada, ¿okay? O de manera puntual, o va acreditando correctamente cada uno de los pasos que se exigen para el tema del drawback. No es cierto que el que presenta electrónicamente la solicitud no es sujeto a revisión, y la prueba está en la norma. La norma señala que aquel exportador que utilice cualquier mecanismo electrónico para presentar su solicitud no está liberado de cumplir con el requisito de presentar los documentos físicos para revisión. Lo único que le alivia hoy, en el 2013, lo único que le alivia al exportador al presentar electrónicamente su solicitud es el plazo de atención de la solicitud. O sea, si un exportador decide no usar el sistema electrónico y presentar físicamente su expediente en las ventanillas, el tiempo de evaluación es 10 días. Pero si un exportador decide utilizar el sistema electrónico, se reduce a solo 5 días el tiempo. Pero los 5 días se cuentan a partir del momento en el que el exportador se presenta a las ventanillas para que verifiquen lo que transmitió electrónicamente con los documentos físicos que debe respaldar su solicitud. O sea, siempre lo van a realizar, siempre. Y enhorabuena que así sea, porque de esa manera también el exportador tiene ya una referencia, un antecedente de cómo es que debe presentar los expedientes en el futuro para no tener ningún tipo de rechazo. En todo caso, hablando sobre el drawback escalonado en sí, ¿nos podría definir, de todo su conocimiento, qué es el drawback escalonado? El drawback escalonado es una modalidad de drawback. O sea, el drawback en el mundo se establece a través de dos modalidades. Una modalidad sencilla es hacer lo que en el Perú se viene haciendo, que es no tener en cuenta el monto de los tributos de importación cancelados por el beneficiario y pagarle solo un porcentaje respecto al valor FOB de exportación. Sin embargo, el drawback escalonado es una variante que consiste en que se podrían establecer mecanismos a través de los cuales se establezcan tasas diferenciales del beneficio del drawback dependiendo del sector productivo. Entonces, ¿a quién quiero favorecer? Por ejemplo, si yo quiero favorecer a las pymes y a las MIPES, de repente la tasa para ellos, pienso en positivo, podría ser 8%. Luego, mi segunda fortaleza es el sector exportador, le doy 7%. Mi otra fortaleza es el sector textil, le doy 6%. Y el resto y el común de los mortales lo mantengo en 5%. Ese es un drawback escalonado. Es decir, el gobierno decide deliberadamente, obviamente en base a un estudio técnico, decide voluntariamente aplicarle diferentes tasas dependiendo del sector al cual quiere beneficiar. Y eso se está cumpliendo con singular acierto en Chile, en China, en Europa. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen identificado su plan nacional exportador y saben qué sector productivo es aquel a quien le deben darle mayor énfasis, mayor apoyo para que siga creciendo. En nuestro caso, aún no hemos dado ese salto. Nos mantenemos con una tasa flat del 5%.
De repente, si ahondamos más el tema del droga escalonado, ADEX hace un par de años propuso el tema de implementar el droga escalonado en nuestro país. Entonces, ¿usted qué opinión tiene al respecto? O tal vez, ¿qué opina si es viable? ¿Qué tan viable puede ser aplicar este régimen en nuestro país? Bueno, nosotros sostenemos la posición que el drawback desde el año 95 hasta la fecha ha mantenido un mecanismo estanco que ha dado resultados, se ha manejado con piloto automático, pero que ya es necesario hacerle algunos ajustes, ¿ok? Quizás sea importante en este momento identificar qué sector productivo es el que merece o conviene estratégicamente al gobierno darle mayor incentivo o una mayor tasa de drawback como para financiarlo de modo que pueda rápidamente generar competitividad, ¿ok? Hoy, como se encuentra la norma, no decimos que es mala, solo decimos que merece algún tipo de mejoras. Una de las mejoras podría también implementarse compartiendo la idea de ADEX. Yo leí una vez su propuesta y creo que ellos no dejan de tener razón cuando sostienen que habría que hacer un estudio del mapa exportador, y el mapa exportador nos puede dar una referencia de qué regiones del país necesitamos incrementar la mano de obra, la cadena productiva, la capacidad de consumo, y a lo mejor podemos no solamente establecer un drawback escalonado por productos o por sector productivo, sino por departamentos o por regiones, lo cual sería una revolución desde el punto de vista económico, que haría viable a futuro el crecimiento sostenible del país. Doctor Oyarzábal, justamente estaba viendo el tema de la propuesta de ADEX, que ellos lo encajan básicamente en las tasas según el tamaño de las empresas, no tanto por los sectores, sino por el tamaño de las empresas, donde las pequeñas empresas se verían más beneficiadas que las grandes empresas. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cree que mejor sería que lo tomen en cuenta en base a los sectores? Yo pienso que la propuesta de ADEX podría ser aceptada siempre que estuviéramos nosotros hablando en un escenario ideal. El escenario ideal sería que el Estado peruano se convierta en una suerte de árbitro imparcial, ¿no es cierto? Y sin hacer ningún tipo de discriminación, procurara conceder los beneficios a todos en función al tamaño de la empresa. Sin embargo, todos sabemos que eso no es así. Entonces, apostar por un sistema escalonado en función al tamaño de la empresa es volver a crear conflictos al interior de los sectores productivos del país. Creo que técnicamente, de manera imparcial, para no tener que afectar el favoritismo a cierta empresa o discriminar a las pequeñas, podría nuevamente, insisto, aplicarse en función al mapa exportador, identificar qué sector productivo de los que hoy tienen éxito en materia de exportaciones yo quiero favorecer. ¿Cuál me conviene enviar más? Recordemos lo siguiente, la locomotora que ha hecho posible el crecimiento de las exportaciones en los últimos 15 años es el sector minero. Entonces hagamos una pregunta, ¿qué pasaría si cae el precio de los minerales en el mercado internacional? ¿Qué pasaría si este escenario cambia drásticamente? ¿Qué nos queda? Nos quedaría el resto de la oferta exportable que aún no representa un volumen grande en las exportaciones. Y entonces necesitamos que ese sector que va atrás como vagones de esa gran locomotora que son los minerales empiecen a crecer. De esos vagones hay que identificar a aquellos que van en último lugar para darle mayor velocidad. De modo que si la economía es un ciclo, si en algún momento, Dios no lo quiera, rápidamente caen los minerales, tengamos nosotros la respuesta inmediata con el sector exportador, el sector textil, el sector maderero, el sector de productos hidrobiológicos y pesqueros. Y hagamos, claro, es nuestro plan de contingencia. Por eso yo sostengo que el drawback escalonado se tiene que dar no en función a las empresas o al tamaño de empresas, sino en función a los sectores productivos o al mapa exportador que el Perú quiere que crezca en los próximos 10, 15 o 20 años. Entonces, la idea sería que sí estaría de acuerdo en realizar un drawback escalonado dentro del Perú, a través de sectores exportadores. Por supuesto. Y no tanto como tamaño de empresa por el tema de que puede existir discriminación ante ellos, ¿no? Claro, para evitar conflictos, porque siempre en nuestro país la historia de la vía republicana ha hecho posible que recordemos eventos penosos, ¿no?, en el que nos hemos enfrentado entre peruanos por temas de por qué le das a él y no me lo das a mí.
Entonces, para evitar ese tipo de enfrentamientos, lo técnico sería trabajar ya en función a un plan nacional exportador. Yo veo con mucha preocupación que el plan nacional exportador que tuvimos del 2003 al 2013 ya está terminando y es necesario ya trabajar en un nuevo plan que involucre del 2013 al 2025, 2023, o sea, vamos ya a trabajar en serio en el drawback, no solamente dando paliativos que hagan que temporalmente se libren algunas contingencias que ocurren en el mercado internacional, sino trabajemos también en función a lo que el Perú considera que son las áreas estratégicas de crecimiento en materia de exportaciones. Perfecto. En todo caso, si hablamos de experiencias internacionales, ¿qué países más resaltantes usted recalcaría para hablar en materia de drawback escalonado, por ejemplo? Bueno, a ver, podemos empezar primero hablando de China, ¿no? El crecimiento económico de China se debe a una serie de factores, ellos también tienen este mecanismo escalonado, ¿okay? Podemos hablar del gobierno americano también, ellos también aplican este sistema, lo veamos singular acierto. Podemos hablar de Brasil también, ¿ok? Miren que los países en crecimiento económico grande han apostado por un sistema escalonado y lo han hecho estratégicamente. Es decir, ellos no han tenido ningún temor en ser cuestionados por temas de subsidio, sino muy por el contrario, han privilegiado determinados sectores. Tan es así que en el Estado americano, el sector agropecuario, el sector agrícola es el que mayores beneficios y subsidios tiene. Y sin embargo, no es objeto de ningún tipo de reparo. Y obviamente, desde el punto de vista comercial, económico, nosotros tenemos que aprender lo mejor de esas experiencias. ¿Ok? Si nos vamos a México, en México también hay drawback. ¿Ok? Y entonces, miren ustedes que a nivel sudamericano nosotros tenemos desafíos. Y un desafío, por ejemplo, también es el gobierno chileno. El gobierno chileno también aplica este sistema. Y el sistema que aplica el gobierno de Chile ha sido fuente inspiradora de nuestros mecanismos que hoy venimos implementando en el Perú. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros hacer una revisión y tomar los mejores ejemplos, los resultados que son más eficaces y hacer que esto pues, siga creciendo? Básicamente, si no me equivoco, en Estados Unidos el sector agrario es el que viene teniendo un sistema escalonado, ¿no? Los otros sectores se mantienen en una misma tasa de Claro, flat. Así es. Una tasa flat para los demás sectores y solo el sector agropecuario es el que tiene el sistema escalonado. Entonces, si hablamos de estos países, podríamos recalcar de repente algunos problemas que han tenido al aplicar este régimen. De repente, ¿conoce usted sobre qué problemas específicos han tenido al aplicarlo? Un primer problema que tuvieron fue el tema de la respuesta que dio la comunidad internacional frente al incremento desmesurado de la tasa de drawback. Ese fue un primer problema. Un segundo problema, quizás yo no lo veo como problema, lo veo como fortaleza, es el hecho que el sector al que ellos beneficiaron, el sector agrario, empezó a crecer. Es decir, hubo mayor inversión local o extranjera en esos países para el sector agropecuario porque tenían garantizado la rentabilidad de su inversión en función al subsidio o al drawback que el Estado les iba a otorgar. Entonces, lo que para unos perjudicaba, para el crecimiento económico del país beneficiaba tremendamente. O sea, eso también nosotros tenemos que tomarlo como referencia, ¿no? O sea, no todo es malo. O sea, algo de esas experiencias han dejado un resultado positivo. Un resultado positivo, en el punto de vista económico, hoy es necesario, es urgente, ante un mundo cambiante. Entonces, en esos países sí podríamos hablar de subsidio. Pienso que sí, podríamos en un momento hablar de subsidio. ¿Por qué? Porque ellos están, en algún momento están colisionando con aquel incentivo tributario que nació con muy buena predisposición para favorecer al exportador y están afectando a la economía internacional. Cuando ese incentivo y ese beneficio tributario ya empieza a afectar la economía internacional y la competitividad de un determinado país o región, ya estaríamos nosotros ingresando o cruzando la frontera de subsidio. Y es ahí donde los académicos, los técnicos tenemos que investigar y estudiar, o sea, en qué medida el impacto del incremento de ese drawback escalonado ha hecho que, por ejemplo, algunas naciones o algunas regiones vean postergadas sus posibilidades de crecimiento porque no tienen cómo competir. Doctor Villarse, uno de los objetivos del gobierno es que primero se promuevan las exportaciones a través de la competitividad. El Perú gana competitividad en el mundo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cómo se mide ese grado de competitividad
para decir el Perú está siendo competitivo gracias a que está haciendo bien la gestión con el DROVAC a través de... Permita a nosotros señalar cuáles deben ser las variables para esa competitividad. Sin embargo, existe un folleto publicado por el Banco Mundial, la revista que sale anualmente, Doing Business, donde nosotros podemos ver en algunos sectores cómo va nuestro crecimiento. Recordemos que para acogerse al DROVAC el requisito es formalizarse. Y un gran tema es qué tan sencillo y tan fácil es hacer empresa en el Perú. O sea, cuánto demora constituir una empresa. Si nos comparamos, porque en la comparación vamos a encontrar diferencias, Brasil, que es un gigante que ha crecido bastante en materia económica, en esa escala, en esa publicación de la competitividad en el ranking, en el tema de trabas burocráticas para construir empresa, está en un puesto muy rezagado en comparación con el Perú, está en el puesto 100, hacia abajo, y el Perú está en los primeros 30 lugares. Eso significa entonces que si vemos la competitividad de manera integral, no solamente tenemos que ver el tema del DROVAC, tenemos que ver en primer lugar el comercio transfronterizo, en segundo lugar las facilidades para hacer empresa, para hacer negocio, en cuarto lugar también está el tema de la infraestructura logística, o sea, cuánto hemos invertido en infraestructura logística, portuaria, aeroportuaria, caminos, carreteras, vías de comunicación, la transoceánica, la unión de la transoceánica norte, la transoceánica sur, y el otro gran tema que no podemos dejar de descuidar son las libertades económicas. Las libertades económicas para hacer empresa, para invertir, para usar la moneda extranjera, para mantener el régimen societario, son mecanismos que, aunque parezcan complicados, están teniendo respuesta de parte de los organismos internacionales para lograr encontrar un indicador que nos permita diferenciar qué país es mucho más atractivo para hacer inversiones. Dentro del tema del DROVAC también hay malos exportadores, ¿no?, que tratan de beneficiarse en lo posible, digamos, con este tema del DROVAC, de esta restitución que entrega el Estado. Quería confirmar de qué manera ellos realizan unas malas operaciones para poder acogerse a ese DROVAC. ¿Cuál es la manera más común? Vamos a recordar con mucha preocupación el año 2004. En el 2004 un grupo reducido de malos exportadores, entre comillas, intentaron defraudar a la aduana, exportando barro cosmético, algas marinas, simulando operaciones de comercio exterior, creando empresas con 500 soles y exportando más de 2,5 millones de dólares. Y se acogieron abusando de una liberalidad que daba la ley, y era que era obligatorio, como es hasta hoy, el conceder el beneficio y evaluar en solo 10 días. Y en 10 días evidentemente era imposible hacer una fiscalización integral, y se valían de ese requisito para presionar al Estado para que se les conceda el beneficio. Por la premura del tema y la premura de los plazos, no había oportunidad de hacer las visitas, las inspecciones, las fiscalizaciones y los controles, y como la solicitud de DROVAC tiene el carácter de declaración jurada, asumíamos que lo que declaraba era cierto. Sin embargo, la experiencia demostró que ser muy permisivos era negativo, y entonces se aprobó el Decreto Supremo 135/2005-F, que hasta hoy está vigente, mecanismo a través del cual se han establecido algunos indicadores de riesgo que permiten a la administración hacer presumir el acogimiento indebido. Hoy las empresas están advertidas que si alguna de ellas pudiera despertar la sospecha en la administración aduanera de acogerse indebidamente al beneficio del DROVAC, basta que incurra en 2 de esos indicadores para que automáticamente la administración suspenda la atención de la solicitud por 6 meses. Y durante ese plazo se somete a una fiscalización integral, completa, tanto a la empresa que solicitó el DROVAC, como sus proveedores, como a los que encargó el proceso productivo, o a los importadores que le vendieron los productos, de modo que, terminada la fiscalización integral, si se determinara un acogimiento indebido, se anula la solicitud, se inhabilitan las declaraciones de exportación, y si ya cobró el beneficio, no solamente se aplica la multa por el doble del monto restituido, sino que es pasible de una denuncia penal por defraudación de renta en la aduana. En todo caso, bueno, si es que hablamos del tema de competitividad internacional, el DROVAC ha sido creado como un mecanismo para mucho impulsar esta competitividad, se puede decir, para que las empresas aprovechen ese monto restituido para tal vez incrementar sus exportaciones,
mejorar la parte logística de su empresa para incrementar este monto. Pero también existe una gran cantidad de empresas que no están destinando este monto con este fin. De repente podemos hablar de algunas empresas que este monto lo utilizan no específicamente con ese objetivo, sino con otros objetivos que van más allá y que se alejan mucho a lo que ha sido, por lo que ha sido principalmente creado el drawback. Wendy, has tocado la llaga de la gran herida del exportador. Yo critico mucho al exportador y no me cansaré de criticarlo. Aquel exportador que solicita el drawback y lo hace con la ilusión, con la idea equivocada de que con ese mecanismo y con ese monto de restitución va a poder, por ejemplo, financiar la planilla de pagos o va a poder financiar el pago a proveedores. Y eso es absolutamente negativo. O sea, desde el punto de vista de la competitividad, se perdió el horizonte del beneficio del drawback y estamos premiando la ineficiencia. Pues el exportador no puede de ninguna manera pretender financiar la planilla de pago, gastos corrientes, el pago a proveedores o gastos operativos esperanzado del beneficio del drawback, porque si por desgracia no cumple algún requisito y la administración declara solicitud, la rechaza por tener un error no subsanable, simplemente como un castigo de naipes se cae la inversión. Entonces, durante mucho tiempo yo tengo conocimiento de que algunas pequeñas empresas han financiado el pago de sus planillas de trabajadores, han financiado algunos gastos corrientes con el cheque de drawback. Y esa es una aventura totalmente riesgosa. Esa no es la razón por la que se creó el drawback. El drawback no se ha creado para premiar la ineficiencia y la operatividad o la ineficacia en la gestión de una empresa exportadora. Muy por el contrario, el drawback es un plus que el exportador tiene a su favor para precisamente colocar el producto a un precio competitivo en el mercado extranjero y lograr captar la mayor cantidad de clientes o fidelizarlos. O sea, si nosotros no tenemos claro ese objetivo, como empresa exportadora, poco o escaso favor le vamos a hacer al país para seguir creciendo. O sea, muchas empresas se quejan y dicen, por culpa de la administración he perdido competitividad, he perdido utilidades, he perdido ese embarque. Sí, pero ¿cómo descansaste tu utilidad y tu ganancia en una eventualidad a futuro de que podías obtener beneficio como no también? O sea, mal. Y cabe una pregunta entonces aquí, tal vez el gobierno no está haciendo nada para informarles, tal vez ellos por desconocimiento o lo hacen adrede, digamos, a qué tanto está el gobierno atendiendo en información a estas pequeñas empresas que malutilizan de alguna manera este monto restituido. A ver, hoy precisamente existe más cantidad de información respecto al drawback, una mayor cantidad de información respecto al drawback, ¿ok? Es decir, no solamente de parte del Estado, también los gremios empresariales orientan a sus asociados en los temas de drawback. Está PROMPERÚ, que hace los miércoles del exportador, y donde brindan información bastante didáctica respecto a este tema. Quizás esto parte de una pésima forma de gerencia, ¿no? O sea, hay que saber gerenciar las empresas exportadoras y tener en cuenta que este beneficio llamado drawback no es un beneficio que sirve para cubrir algún gasto corriente o alguna flaqueza en materia de inversión. Muy por el contrario, o sea, el drawback ha sido considerado como una herramienta de incentivo al sector exportador para que después de haber hecho la operación en el embarque y haber obtenido la utilidad y la ganancia por esa venta, el plus que el Estado le da lo pueda destinar para seguir creciendo en el mercado, para comprar activos, bienes de capital, contratar más personal, incrementar el volumen de su producción y de esa manera cumplir con lo que todo el mundo considera que es el círculo virtuoso del crecimiento y el desarrollo. Es decir, a mayor volumen de exportaciones, mayor beneficio del drawback, mayor inversión, mayor crecimiento, mayor producción, apertura de mercados y desarrollo sostenible del país. Si cito tal vez con su palabra la llaga que tienen los exportadores con respecto a este tema, se podría entonces plantear un tema de post supervisión una vez que se entregó el drawback para ver en qué están destinando este monto y de repente sacar después, no sé, una lista, unas estadísticas de ver tal vez qué empresas son las que están mal utilizando, entre comillas, este monto y de repente quitarles ese beneficio. Podría ser eso tal vez
no sé, algo que se pueda plantear en nuestro país? A ver, el origen del DRUBA es que el beneficio que recibe el exportador debe ser de libre disponibilidad. O sea, por ahí empezó el beneficio, ¿okay? Por ahí partió el principio de otorgar este beneficio. Crear un mecanismo a través del cual se controle el uso de este beneficio, yo creo que le haría poco favor al sistema. Muy por el contrario, en lugar de controlar en qué lo utilizan, yo considero que podríamos de repente crear una fórmula, un mecanismo que haga posible que el monto total del beneficio del drawback se convierta en base imponible del impuesto a la renta, ahí está, en aquellos casos en los cuales el exportador no evidencie crecimiento. O sea, si es un exportador que se mantiene en el mismo rubro, en el mismo monto, significa entonces que la inyección de dinero que está recibiendo por el drawback no está reeditando ningún crecimiento, está sosteniendo, está parchando deudas. Muy bien, en ese caso entonces, lo que está recaudando podría ser el 100% base imponer impuesto a la renta para obligarlo a invertir y que vean que sus pares, sus competidores, quedan liberados de esa carga tributaria porque están demostrando desarrollo y crecimiento en el mercado. De repente puede ser por ahí. Y al tener que pagar el impuesto a la renta, ya no se consideraría un subsidio ya para eso. O sea, digamos que si el drawback actualmente no paga el impuesto a la renta, ¿verdad? Directamente no. No paga el impuesto a la renta, pero si lo consideran como impuesto a la renta, ¿no sería que lo considerarían como un subsidio la Organización Mundial? Pienso que no, porque aquí estaríamos nosotros entrando a un mecanismo, vamos a una forma de sinceramiento en el pago de los impuestos, ¿no? O sea, si queremos nosotros lograr una presión tributaria del orden 18% en el corto plazo, hay que también tratar de corregir algunas distorsiones del sistema. Y una distorsión del sistema es que el exportador, sabiendo que el beneficio que recibe por el drawback no forma, en principio, base imponida de impuesto a la renta, tiene la libertad de invertirlo y utilizarlo para seguir creciendo como empresa. ¿Okay? Pero si eso no es el objetivo, eso no consigue ese propósito, el Estado tiene un mecanismo para recuperar lo que le otorgó y que no está cumpliendo esa finalidad, que podría ser, digo yo, la propuesta, ¿no? Habría que estudiarlo un poco más a fondo, pero esta propuesta podría obligarlos a aquellas empresas que no mantienen un crecimiento, que no evidencian un desarrollo en un periodo anual, al siguiente año el 100% del beneficio que está cobrando por drogas, que todo forme parte de la base imposible a la renta, para de esa manera obligarlo a demostrar crecimiento, desarrollo, pero sujeto a revisión. Ahí entran los técnicos, los economistas, ¿no? Los contadores, a mover cifras para ver si lo que decimos es viable o no. ¿Podría existir un conflicto tal vez en caso se aplique el drawback en nuestro país y, por ejemplo, el sector agropecuario se vea beneficiado, pero también se vean beneficiadas y junto con todos ellos las empresas que están mal utilizando este monto restituido? Sería un conflicto tal vez para poder saber quién está siendo más competitivo, quiénes están aprovechando este monto claro, respecto al mercado internacional. Para lograr ese propósito se necesita pues que los sectores del gobierno, los sectores productivos, Produce, Economía, Mincetur, Pesquería, dependiendo del rubro, ¿no? Empiecen ya a desarrollar mecanismos de fiscalización y control, ¿no? Un poco a través de un mecanismo coordinado con las aduanas para un poco ir midiendo el impacto que tiene el beneficio del drawback en la gestión empresarial, pero ahí mucho me temo que estaríamos aspirando a crear gastos operativos por el mantenimiento del sistema. Entonces ahí como que por un lado, ¿no es cierto?, estamos dando el beneficio y por otro lado estamos creando gastos para el Estado operativos y ese conflicto pues no lo vamos a poder resolver. En cuanto justamente estábamos conversando del tema de la competitividad, que el Perú no tiene un ente que pueda decir el Perú está siendo competitivo con su gestión mediante el drawback. Existen países donde sí tiene un ente donde indique que sí está haciendo bien la gestión el país porque se ha aumentado la competitividad por tales índices. ¿Existe algún país que pueda conocer? Desconozco. A donde yo sé, el drawback tiene como principio fundamental
la libertad del beneficiario para disponer de esos recursos, de ese incentivo, a su libre saber y entender. Porque justamente esa es la razón de ser del drawback. O sea, el drawback le permite al empresario, al exportador, destinar esos recursos, ya sea para financiar su crecimiento o para premiarse a sí mismo por el crecimiento de sus exportaciones. ¿Okay? Pero lo otro desconozco, o sea, la verdad que a lo mejor existe, no sé. Para concluir un poco más con respecto a la entrevista, ¿usted cuál sería su opinión general o una conclusión tal vez con respecto a la aplicación? ¿Qué tan viable sería en nuestro país la aplicación del drawback escalonado? Si nos enfocamos, usted me comenta sobre sectores productivos, nosotros vemos más por el tema de tamaños de empresas. Entonces, ¿cuál sería su conclusión con respecto a la viabilidad de la aplicación del drawback, tal vez enmarcando la propuesta de ATES? Bueno, a ver, el tema del drawback escalonado es un tema que obliga a hacer una revisión exacta de las cifras macroeconómicas de montos exportados por empresas y por sectores productivos. ¿Por qué es importante tener ese detalle, ese diagnóstico? Porque sobre esa base podemos nosotros medir en los últimos 10 años qué sectores son los que tienen mayor crecimiento y qué sectores son los que, teniendo mercado, teniendo oportunidades de oferta exportable, aún no pueden crecer. Y entonces ahí encontraremos la respuesta técnica para establecer un drawback escalonado, ya sea desde el punto de vista del tamaño de la empresa o ya sea desde el punto de vista del sector productivo. Yo no descarto la propuesta de ADES, oye, no la descarto de plano, pero sí considero que podría darse en un escenario hipotético algún tema de conflicto entre los mismos empresarios al ver postergada su posibilidad de cogerse al drawback por considerarse una empresa pequeña en comparación con la gran industria, la gran empresa, la que tiene mayores beneficios, mayores ventajas para el crecimiento. Entonces, quizás si queremos un sistema de eliminación de conflictos al interior del mercado, lo que podría hacerse es, en alianza con los gremios exportadores, en este caso con ADES, juntos hacer un estudio de qué sector productivo estratégicamente nos conviene fortalecer, ¿okay? Más que beneficiar, fortalecer, de modo que su crecimiento sirva como una suerte de contingencia para un escenario futuro de la caída del precio de los minerales. Quizás ese sea el aporte más significativo de este gremio importador, que por cierto es muy prestigiado, ¿okay? Que ha hecho grandes aportes a drawback en los últimos 15 años y que lo seguirá haciendo, y que a lo mejor la propuesta de drawback escalonado tiene un sustento técnico viable, pero adolece de un pequeño requisito, y es que hay que ver cuál va a ser el impacto de esa medida a nivel escalonado por tamaño de empresa dentro del mismo gremio empresarial. O sea, cómo se van a sentir aquellos que, por obra de esta propuesta, terminan siempre recibiendo el 5% en comparación con otros que venden, producen lo mismo, pero que ahora van a recibir 8, 9 o 10. Para evitar ello, es que debe haber una respuesta técnica imparcial, totalmente despojada de la camiseta del logo de la empresa que financia o promueve este tema, y empezar a decirle: mira, mi proyecto país es, vamos a crecer en la palta fuerte, la palta Hass, vamos a crecer en los t-shirts de algodón pima, vamos a crecer en el ají páprica, vamos a crecer en el limón piurano. O sea, decidamos, vamos a crecer en la pota congelada, pero en función a ello y en función de indicadores y a metas, se podría hacer un drawback escalonado, y eso sí sería técnico. Y es más, obligaría a que atraigamos la mayor cantidad de inversión extranjera directa para aquellos sectores a los que con el drawback escalonado le demos un mayor incentivo, y con ello habremos logrado el objetivo, que es esos sectores productivos en crecimiento constante y en respaldo ante cualquier eventualidad de la caída de los minerales. Entonces, esta propuesta podría ir de la mano con la implementación de lo electrónico. Claro. Facilitar todos los procesos, la documentación, los trámites a través de Internet. Por supuesto. Yo he sostenido que el Perú ganó mucho aprobando el sistema Exporta Fácil. Necesitamos ganar algo más creando el sistema Drawback Fácil. Una cosa sencilla, simple, que cualquier exportador en cualquier parte del territorio del país pueda desde su computador transmitir su solicitud y obtener la respuesta inmediata de la administración. Y de esa manera evitaremos intermediarios, tramitadores, costos logísticos y demoras en la conexión del beneficio del sector exportador. Porque para acceder a este sistema, la llave mágica tendría que ser la clave SOL y el RUT.
Doctor Javier Oyarce, ha sido un placer para nosotros poder conversar con usted. Agradecemos mucho su tiempo, definitivamente va a ser de mucha validez su aporte en nuestra investigación. De todas maneras, vamos a estar en contacto para seguir conversando un poco más sobre el tema, pero por hoy definitivamente estamos muy agradecidos y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.